Realmente es un gozo tremendo en medio de estas circunstancias que esté todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Una parte aquí en La Habana, reunido, ¿verdad? Para dar gloria y honra a nuestro Señor. Así que quisiera hacerte una pregunta para comenzar. ¿Has oído hablar del pecado imperdonable? Quizás de otra forma te suene más. ¿Has oído hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahora te suena un poco mejor, ¿verdad? Para los que escuchan esto por primera vez, están preguntándose a lo mejor, pero bueno, la palabra nos dice que Dios perdona todos los pecados. Y para los que ya han escuchado esto, les tengo algunas preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste realmente este pecado? ¿Se puede cometer hoy día? ¿Podría haber estado cometiendo yo ese pecado? ¿Estaré cometiendo ese pecado? Pudieras hacerte estas preguntas. Y lo que quiero es invitarte a que continuemos esta serie en el libro de Marcos, ¿verdad? Y allí vamos a estar buscando el capítulo 3. En el capítulo 3, y vamos a estar usando los versos desde el 20 hasta el 35. Y vamos a estar respondiendo a algunas de estas interrogantes a través de este texto. Y quiero decirte algo, mi hermano. Realmente esto es un texto bastante polémico. Esto es un texto que muchos han dicho opiniones y otros en contra. Y hay distintas opiniones acerca de este texto. Pero mi invitación en esta mañana es que podamos estar recorriendo esta porción en el Evangelio de Marcos y podamos estar encontrando respuesta allí en el Evangelio de Marcos. Que podamos estar encontrando respuesta para nuestras vidas allí en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 3, los versos desde el 20 hasta el 35. Marcos capítulo 3, el 20 al 35. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo haga. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has hecho consciente de que nosotros no somos suficientes para comunicar tu palabra, al mismo tiempo que nos das aliento, que nos das ánimo, sabiendo que la obra eres tú quien la diriges y eres tú quien la respalda, Señor. Ayuda al predicador en esta mañana para que pueda estar comunicando tu palabra de manera fiel. En tu nombre oramos. Amén. Es la primera vez que en el libro de Marcos él mezcla dos historias.
Hay dos historias que están mezcladas aquí. Parece que está comenzando una historia y de pronto mezcla otra y concluye y vuelve a retomar la historia. Lo cierto es que esto debe estar relacionado, podríamos preguntarnos, y vamos a ver si está relacionado en esta mañana. Y quisiera decirte lo que entienden los comentaristas, que es una idea, o sea, la idea principal de este texto. Quisiera leértelo. Algunos están tan endurecidos en su rechazo de Jesús como el Mesías, que atribuyen a Satanás la obra del Espíritu Santo hecha a través de Jesús y nunca serán perdonados. Pero te lo voy a decir en una sola frase, te lo voy a decir en una oración para que quede grabado en tu mente. No hay perdón para los que rechazan la obra del Espíritu en Jesús. No hay perdón para los que rechazan la obra del Espíritu en Jesús. Y primeramente, ¿qué podemos ver aquí cuando entramos en el verso 20? Dice que hay una gran multitud alrededor de Jesús y los discípulos, y ellos están tan atareados que no podían comer. No podían comer. Y en esta primera parte vamos a estar viendo el rechazo de la familia de Jesús hacia Jesús, y vamos a estar viendo a la par el rechazo de los escribas y qué diferencia hay entre este rechazo de ambos grupos. Lo cierto es que ellos están atareados allí, están allí trabajando, expulsando demonios, ¿verdad? Y está Jesús sanando enfermos y toda la multitud está encima de ellos y no tienen tiempo para comer, dice el texto. No sé si te ha pasado esto alguna vez, pero en ocasiones yo he estado tan atareado haciendo algo que mi esposa me dice, se te va a congelar la comida se va a poner tiesa, como decimos. Acaba de venir a comer. Y lo cierto es que estoy metido en lo que estoy haciendo y se me va pasando el tiempo. Pero esto no es nada comparado con lo que está ocurriendo aquí. Porque Jesús está haciendo una gran obra. Jesús está sanando enfermos. Jesús está echando fuera demonios. Y las personas están sorprendidas, pero también están necesitadas y están encima de él. Y ellos no tienen tiempo de comer. ¿Qué nos dice Marcos? Porque la familia, al oír esto, dice que van para allá a hacerse cargo de él. Hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Qué triste, mis hermanos. Qué triste que la familia del Señor piense de esta manera. Porque ellos están allí trabajando, mientras que la familia dice, está fuera de sí. No creen en lo que está haciendo Jesús. Pero este está fuera de sí y vamos a ir a hacernos cargo de él. Está refiriéndose a alguien que diría en estos tiempos, está loco, se volvió loco. Vamos a ponerle una camisa de fuerza. ¿Y sabes algo, mi hermano? Yo creo que para la primera audiencia de Marcos, esto es algo impresionante. Esto es algo impactante. Porque esta primera iglesia a la que Marcos le está escribiendo su evangelio, de alguna manera está sufriendo. Aquellos que son judíos por aceptar a Jesús como el Mesías. Aquellos que tienen otros dioses por abandonar a sus dioses y ahora tener un nuevo Dios. Y posiblemente sus familias les están rechazando. Posiblemente sus familias están haciendo algo similar por causa de la fe que ellos están profesando en Jesús. Y sabe, esto es algo que debió darle a aquellos hermanos mucho ánimo. Porque cuando ellos estuviesen pasando por alguna de esas situaciones, ellos podrían leer allí y decir, el Señor entiende mi situación. El Señor entiende cuando soy perseguido. El Señor entiende cuando están hablando en contra de mí por causa de mi fe. ¿Por qué pasó por algo similar? Ahora yo quiero que tú cobres ánimo también, iglesia. Quiero que cobres ánimo y entiendas que nuestro Señor Jesucristo entiende muy bien cuando eres perseguido. Porque hay muchas formas de ser perseguido. No siempre nos encarcelan en el contexto que estamos viviendo, pero sí nos critican, sí nos señalan, sí nos echan a un lado. Y lo triste de todo esto es que la familia de Jesús podía haber dicho, bueno, vamos allá, vamos a ayudarle, vamos a alimentarlo, porque están atareados. Pero no.
Piensan igual que muchos. Está loco, está fuera de sí. Lo que vemos a continuación es que también están allí los escribas que descendieron, dice el texto, de Jerusalén. Parece que se reunieron un grupo y le dijeron, mira, a ver qué es lo que está pasando allí. Vayan a hacer como lo que diríamos hoy en día una auditoría. Vamos a ver qué está pasando. Y allá van los escribas. Y cuando ven todas las cosas que están aconteciendo, entonces ellos dicen, tiene a Beelzebú. Esta palabra es algo que ha sido debatido también, pero algunos dicen que se refiere al príncipe de las moscas o a Baal, el príncipe. Lo cierto es que se está refiriendo, hace uso de esta palabra para referirse a Satanás. Y entonces allí están los escribas diciendo, tiene a Satanás. Por el poder de Satanás es que él está echando fuera a los demonios. Pero lo que causa una profunda tristeza en mi corazón es que si usted ha estado leyendo lo que ha acontecido delante de estos escribas, Jesús ha estado haciendo milagros sorprendentes. Jesús ha estado evidenciando que Él es el Hijo de Dios. Jesús le ha dicho, yo tengo poder para perdonar pecados. Yo soy el Señor del día de reposo. Pero esta gente está alucinada. Esta gente dicen que lo está haciendo por el poder de Satanás. Ahora, noten una cosa. ¿Quiénes son los escribas, mis hermanos? ¿Quiénes son esta gente? Pudiéramos decir en nuestros días los que más Biblia saben. Los que más conocían de la ley. De hecho, los que estaban llamados a enseñarle la ley al pueblo de manera correcta, de manera fiel. Y estas personas son las que están haciendo esta acusación. Ahora, mis hermanos, cuando ellos hacen esto, ellos no están hablando por hablar, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Porque si usted nota, ellos no están diciendo, no, él no ha hecho ningún milagro. No, yo no creo eso. No. Porque si usted nota, ellos están diciendo, sí, está haciendo estos milagros, está expulsando a los demonios, pero por el príncipe de los demonios que lo está haciendo. ¿Qué nivel de obstinación, mis hermanos? ¿Qué ceguera? Algo que está delante de sus ojos. Ahora, ¿qué responde Jesús? Jesús da una respuesta y hace dos parábolas para responder esto y después declarar una verdad. Y en estas declaraciones de Jesús vamos a ver al Señor dando evidencia a través de estas parábolas de lo que Él está haciendo. Y eso lo vamos a ver a partir del verso 23 hasta el verso 30. ¿Qué nos encontramos allí? Esta primera parábola comienza con una pregunta retórica, una pregunta que en ella misma está la respuesta. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido entre sí mismo, no puede permanecer, ¿verdad? No puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, perecerá. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, está dividido y no puede permanecer. Miren, mis hermanos, cuando, aunque les gusta el deporte, o esto es algo básico, aunque no te guste mucho el deporte, puedes entenderlo. Muchas veces cuando los equipos se enfrentan entre ellos, tratan de desestabilizar al otro equipo. ¿Y cómo lo hacen? Tratando de que discutan entre ellos. Porque si ellos discuten entre ellos, no pueden hacer las jugadas, no pueden ponerse de acuerdo, no funcionan bien. Pero también hay frases que podemos ver en el ámbito de la guerra. No sé si te suena esta frase donde dice, divide y vencerás, ¿verdad? Esto es una estrategia que se usa mucho en la guerra, porque cuando tú logras que tu enemigo se divida, entonces ya venciste, no pueden funcionar como tienen que funcionar. Y de alguna manera es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Es una tontería lo que ustedes están diciendo. Ni siquiera tiene lógica. Ni siquiera tiene lógica, porque es evidente que Satanás no puede estar echando fuera a Satanás, porque entonces ya él mismo se autodestruyó. Y eso es lo que está diciendo con esta primera parábola. Y hay una segunda parábola donde Jesús habla de este hombre fuerte,
Este hombre fuerte que está en su casa. ¿Y quién puede ir y saquear su casa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando vemos hay personas, hay hombres que vemos por ahí que están fuertes, corpulentos? A veces no es lo que esperamos, pero normalmente cuando le vemos así decimos, ¿quién le entra? Está crudo, está difícil entrarle. Aunque ciertamente muchas veces nos llevamos sorpresa. Pero lo que está diciéndole Jesús es, este hombre que está fuerte, ¿quién se atrevería a entrar en su casa y saquear su casa? Obviamente que no, nadie sería tan loco. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene otro hombre más fuerte que él? ¿Qué pasa si viene otro hombre y le ata? Entonces puede saquear su casa. Es algo sorprendente, mis hermanos, porque lo que Jesús les está diciendo es, yo soy ese hombre más fuerte que Satanás y he venido a atarlo. Porque yo estoy saqueando su casa. Yo estoy saqueando la casa de Satanás. Y ustedes lo han podido ver con sus propios ojos. Yo soy ese hombre fuerte. Si usted quiere ir o simplemente escuchar, va a Isaías 61. Usted puede encontrar allí en Isaías 61 el versículo 1, donde dice que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y dice el verso 2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Dice el verso 3, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Obviamente, como hemos estudiado muchas veces, el profeta no sabe en profundidad todo lo que está diciendo. De alguna manera, él está anunciando promesa del Señor para el pueblo de Israel. Pero cuando leemos el texto nos damos cuenta que esto no se cumple en una persona natural. Nos damos cuenta de que cualquier persona no es aquella persona que ha sido ungida para libertar al cautivo, para traer al oprimido libertad, para anunciar el año del Señor. Ahora, mis hermanos, el profeta se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El profeta se está refiriendo a este momento precisamente donde el Señor está libertando a los cautivos. Usted siga mi voz, no se preocupe. Donde el Señor está libertando a los cautivos, mis hermanos. Es evidente que aquello de lo que hablaba el profeta Isaías está aconteciendo delante de los ojos del pueblo de Israel. Y aquí están estos maestros de la ley. Aquí están estas personas que son los que más conocen de la palabra y están ciegos totalmente. Después del Señor decir estas dos parábolas, entonces declara una verdad. Y usa una frase que en el Nuevo Testamento solamente es usada por nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ir al verso 28 o simplemente lo escucha. Y el verso 28 comienza diciendo, en verdad les digo, en verdad les digo. Cuando escuchamos esta frase, si nos remontamos al Antiguo Testamento, oiríamos algo parecido. Cuando un profeta hablaba y decía, dice el Señor. Dice el Señor, porque el profeta estaba anunciando que prestaran oídos, que pararan las orejas, porque el Señor iba a traer palabra a su pueblo. Y comenzaban diciendo, dice el Señor. Bueno, este es el equivalente, porque ahora nuestro Señor Jesucristo está diciendo, en verdad os digo. En esta pequeña frase el Señor está diciendo mucho. En verdad, yo, el Señor, os digo. Presten atención. Muchas veces cuando oímos a personas hablando, ¿verdad? Oímos a las personas hablando y hay un momento del discurso donde las personas están hablando que de alguna manera quiere captar la atención de la gente y les dice,
atiendan bien, escuchen lo que voy a decir a continuación. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando hace esta, pudiéramos decir, especie de pausa y les dice, en verdad os digo. Y dice a continuación, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Aleluya, mi hermano. ¿Usted escuchó? Todos los pecados serán perdonados. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todas las blasfemias. Y es importante que usted entienda, esta palabra blasfemia incluye muchas cosas. Esta palabra blasfemia está refiriéndose a ofender el nombre del Señor. Esta palabra está refiriéndose a negar lo que el Señor ha dicho, a tomar en vano lo que el Señor ha dicho. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, todos los pecados serán perdonados y todas las blasfemias que los hombres blasfemen. Aleluya, mi hermano. Cuando leo esta primera parte, mi mente comienza a dar gloria al Señor y a pensar que verdaderamente nuestro Señor se está anticipando a lo que Él había de hacer. Nuestro Señor está anunciando que allí en la cruz del Calvario, Él se iba a entregar su vida por aquellos que no merecen. Pero en su gracia y misericordia, Él iba a entregar su vida. Él iba a entregar su vida para aquellos que iban a recibir perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, si usted puede escuchar, le voy a leer este verso en Primera de Juan. Este verso que está aquí en Primera de Juan. Aquí. Se me borró aquí. ¿Lo tienes? ¿Me tienes a nombrar? Sí. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y de manera sencilla, resumiendo esta segunda parte, Él le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios y yo he venido para saquear la casa de ese hombre fuerte. Y ustedes lo han visto porque los demonios están siendo echados. Porque yo tengo autoridad sobre ellos. Y cuando le digo que se callen, se callan. Y cuando le digo que salgan, salen. Pero ustedes no quieren creer. Y esto evidencia algo fuerte, mis hermanos. Esto evidencia que estas personas no habría manera de que ellos estén aceptando el testimonio. Y esto es importante para que nosotros podamos entender por qué es en este marco, en el verso 29, donde se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después del Señor decir que los pecados serán perdonados a los hombres, entonces tenemos el verso 29 donde dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, note esto, hermano, porque esto es algo interesante, porque decían, aquellos que estudian los idiomas y todo eso, dicen que decían, está escrito en tiempo, este verbo está escrito en tiempo imperfecto. Yo no entiendo tanto esto, pero entendí lo que significa. Lo que significa es que ellos decían continuamente. Tiene demonios. Está usando el poder de Satanás para expulsar a estos demonios continuamente. ¿Y por qué esto es importante? Es importante, mi hermano, para que usted pueda responder lo que hemos estado diciendo desde el principio. ¿Podría yo estar en este marco? ¿Podría yo estar blasfemando? Bueno, pues usted note que estas personas tenían evidencia suficiente delante de sus ojos. Estas personas, además de esto, están negando conscientemente la obra del Señor, porque ellos habían visto estas cosas. Pero estas personas no eran cualquiera. Estas personas eran los maestros de la ley. Estas personas conocían lo que estaban diciendo. Y por último, estas personas decían
continuamente estaban ofendiendo la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la persona de Jesús. Y esto es triste, mis hermanos. Esto es triste poder pensar cómo estas personas están tan ciegos. ¿Qué nivel de hipocresía? Que llaman a lo bueno malo. ¿Qué nivel de hipocresía que viendo las cosas tan evidentes delante de sus ojos? No pueden negar los milagros. No pueden negar la expulsión de demonios. Y va más allá. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo, mis hermanos. Todas las veces que el Señor había tenido encontronazos con los escribas hasta ahora, los escribas habían hecho preguntas. ¿Por qué hacen lo que no se puede el día de reposo? ¿Por qué perdona pecados si solamente Dios puede hacer esto? Preguntas. Pero aquí ahora en este texto ellos no están preguntando. Ellos conscientemente están declarando una cosa contra el Hijo de Dios. Contra la obra que es evidente delante de sus ojos. ¿Y por qué te quiero decir estas cosas concluyendo esta segunda parte, mis hermanos? Porque muchas veces, y confieso, soy uno de ellos, cuando leo estas cosas, comienzo a criticar a estas personas. Comienzo a verme muy lejos de estas personas. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado porque es en el marco donde están las personas que más conocen de la palabra del Señor. Es en el marco donde están las personas que conocen bien la ley. Es en el marco donde más maestros de la ley hay, donde se da este pecado. Porque obviamente esto tiene que ser algo consciente. Esto tiene que ser algo que ellos sepan lo que están diciendo, no desde la ignorancia. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces, cuando hablamos de estos temas, a lo mejor nos viene a la mente otra iglesia. A lo mejor nos viene a la mente aquellos que tienen que ver con el Espíritu y empieza a enredarse toda nuestra mente. Pero no podemos sacar de este marco histórico del que estamos hablando este pecado. Estas características que les he estado describiendo de estos hombres tienen que estar. Porque obviamente la familia de Jesús está diciendo algo en ignorancia. Obviamente la familia de Jesús incluso podían decir, no, yo no creo que tú seas el Mesías, todavía no estoy tan seguro. De hecho, cuando miramos a los discípulos del Señor Jesús, ellos no estaban conscientes totalmente. Tenían algo, estaban aprendiendo, pero es evidente que cuando siguen leyendo no entendían todo. Así que cuidemos, porque aquellos que nos gusta estudiar la palabra, aquellos que nos gusta profundizar, aquellos que nos gusta enseñar la palabra, debemos tener cuidado. Porque esto es de suma importancia, mis hermanos. Ya que nuestro Señor Jesús dice que este pecado no será perdonado jamás. Y es evidente, porque aquel que puede traerte convicción de pecado, aquel que puede traerte en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y estas personas les están rechazando. Ahora, mis hermanos, después de hablar de todo este tormento y estas cosas, yo creo que al final hay una nota de esperanza. Hay una nota de esperanza y Marcos utiliza entrelazar estas dos historias, porque ahora Marcos va a volver a retomar la historia de su familia. Y es en esta última parte donde vamos a ver los que por la gracia de Dios han aceptado la obra del Espíritu en Jesús. Los que por la gracia de Dios han aceptado la obra del Espíritu Santo en Jesús. Y esto lo vamos a ver desde el verso 31 hasta el verso 35 para terminar. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues Marcos vuelve a retomar esta historia. Ahora llegan la familia de Jesús y le dice, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, te están buscando, te quieren ver. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Una pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice que mira en círculo alrededor de los que estaban allí en el salón. Pero usted piensa, mi hermano, ¿quiénes estaban allí? En el salón había mucha gente. Dice que había una multitud. Allí estaban los escribas. Allí estaba Judas Iscariote. Pero Jesús no se está refiriendo a cada uno de ellos. Porque después de hacer la pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Entonces él le dice, aquí están mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, mi hermana y mi hermano. Esa es mi familia. Porque verdaderamente eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y podías preguntarte, bueno, ¿y quiénes son esa familia? ¿A qué se refiere con la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Bueno, yo lo veo de cierta manera sencilla. Si usted se remite al capítulo 1, los versículos 14 y 15, dice que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y comenzó a hablar, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y entonces les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En este contexto, mis hermanos, hacer la voluntad del Señor son aquellos que se han arrepentido y han creído a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, como dije ahorita, no en profundidad. Porque, ¿sabes? A veces hay una polémica en nuestra mente y decimos, pero bueno, verdaderamente sus discípulos creían que Él era el Mesías. Sí, de hecho lo dicen un poco más adelante. Ellos creen que Él es el Mesías. Ellos lo que no entienden qué es lo que va a hacer el Mesías. Ellos que entienden que el Mesías los va a librar del yugo romano. Ellos no entienden que el Mesías ha de morir. Esa parte, ese misterio que después el apóstol Pablo habla en sus cartas, es lo que ellos no entendían totalmente. Pero ellos habían dejado lo que tenían. Ellos habían dejado sus oficios para seguir al Señor. O sea, ellos habían venido en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde yo puedo ver a aquellos que aceptan la obra del Espíritu Santo. Y esto pone en contraste a estos escribas, a estos que quieren por conveniencia propia difamar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto también alegra mi corazón porque me dice que la familia del Señor no tiene que ver con etnia, no tiene que ver con el color de mi piel, no tiene que ver de qué familia yo soy. Y esto me deja en claro hoy día cuántas personas, mis hermanos, buscando sus raíces hebreas, buscando a ver de qué tribu son. Hemos visto cosas como esa, ¿verdad? Hoy día vemos personas que quieren vivir bajo el Antiguo Testamento porque quieren ser lo más parecido a estas personas para considerarse pueblo del Señor. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo deja en claro que su familia son aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a sus pies, aquellos que hacen la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, con esto quiero concluir. Si mientras yo hablaba o en algún momento sentiste algún temor de haber cometido esta blasfemia, este pecado imperdonable, si por algún momento se apoderó el miedo de ti, quiero que sepas que esa es la evidencia de que no has cometido ese pecado. Porque te importa hacer la voluntad de tu Señor. Porque te importa agradar al Señor. Así que cobra ánimo, mi hermano. Cobra ánimo. Pero no olvides, ya sea para que veas a tu alrededor o para que puedas revisar tu vida, que no hay perdón para aquellos que rechazan la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Dios te bendiga.